Buenos días, Carmen. Bueno, dejaremos un minuto más. Ya estoy viendo que estamos la mayoría. Egunon, buenos días. Bueno, estoy viendo que ya estamos casi todos, así que si os parece comenzamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas un día más, este mes más, al aula virtual de Redel. Como ya sabéis, cada mes solemos tratar una temática diferente y este mes de julio vamos a abordar el papel de las agencias locales en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Este mes voy a ayudar en la coordinación, me presento, yo soy May del Campo Uzmendi y desde Redel y Garapen estamos trabajando en un proyecto llamado CultSOS que cuenta con el objetivo de impulsar la innovación, la competitividad y la resiliencia del sector cultural, de las industrias culturales y creativas, mediante el fomento de la economía social y también el aspecto de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Entonces, a raíz de ello, hoy contamos con diferentes entidades que os estoy viendo que estáis participando y vamos a armar varios ciclos, varios webinars a lo largo de estos miércoles. A lo largo del día de hoy os iremos presentando los próximos, os iremos informando. Y bueno, el día de hoy comenzamos con el placer de contar con Natalia Juan García desde la Universidad de Zaragoza. Ella ahora os comentará, pero bueno, armó un proyecto sobre distritos culturales como accionarios de la ciudad, la importancia que tienen, ¿no?, para impulsar el sector, y la verdad que es un proyecto muy interesante y bueno, yo creo que es una gran realidad. Y bueno, Natalia, cuando quieras te damos la palabra y por supuesto entiendo que Natalia comparte. En cualquier momento podéis intervenir y después al finalizar os daremos 5 minutos, etcétera, para compartir conocimientos, intereses, dudas que habéis tenido a lo largo de este webinar. Así que bueno, es que ricasco y todo tuyo, Natalia. Egunon, en primer lugar me gustaría comenzar mi intervención. No sé si veis ya lo que he preparado, el título. Maggi, no sé si me puedes confirmar que estás viendo la primera diapositiva. Se ve, pero se ven las dos pantallas, la primera y luego en pequeñito la segunda. Entonces, si puedes ampliar que veamos solo una, la primera, la que tú quieras ir hablando, yo creo que mejor. Y esa se ve, se hace... El anterior, al lado del buscador, el cuarto icono. Sí, diría que sí. No. A ver, más opciones. Pantalla. ¿Buscar vista del moderador? No. Ahí, vale. Y ahí Ahí, arriba. si le das abajo o si no abajo, ahí deberíamos de verlo. Así, a ver. Aquí le había dado antes, ¿eh? ¿Ahora ya? Vale. Natalia, ¿estás compartiendo la pantalla en general, la ventana? Sí. No, Vale. la pantalla, lo que probamos ayer, Mari. Vale, ¿y se te ha abierto otra ventana en específico? Es decir, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves con una sola diapositiva y en la parte Yo izquierda ves? Vale. Vale, tú ves una voy a única. dejar de compartir y lo volvemos a Vale. intentar de nuevo. A ver. Cosas A ver, del directo. Le tienes que dar compartir ventana, toda la ventana. a ver. A ver. Toda la pantalla, eso es. ¿Ahora? No. A ver. Es lo mismo. Pues yo creo que si le das abajo al cuadradín ese deberíamos de poder ver solo la diapositiva. Sí, pues eso es lo que he hecho al principio, ¿eh? Pero tienes puesto para ver la diapositiva que quieres mostrar y la siguiente para que tú como ponente puedas ver lo que va viniendo. No, pues yo eso lo odio porque me genera una tensión saber lo que va a venir. Yo casi prefiero ver lo que se está viendo. Pero... Vale. Tú a la hora de compartir pantalla, el botón que Sí. tienes en la mitad, tienes que darle, te sale 3 opciones, pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla.
clica Sí. en toda la pantalla y procede abriendo el PowerPoint. No, ahora no. A ver, un segundín, un segundín. Y ahí, eso es, vas bien. Y ahí en el PowerPoint, en la aplicación, Ahora no lo veis, ¿no? ahora vemos el fondo de Universidad de Zaragoza. A ver, voy a salir de todo un momentito. Vale. Mientras tanto, os voy comentando, si queréis, los próximos webinars. El de la semana que viene todavía está por salir. A lo largo del día de hoy lo comunicaremos. Lo podemos valorar bien desde qué perspectiva realizarlo. Va a ser bastante interesante, pero bueno, lo dicho, a lo largo del día lo iremos comunicando. Y para el miércoles 16 contaremos con Roberto Ramos de León, es del Ayuntamiento de Huesca. Y bueno, ellos tienen muchas experiencias y él trabaja sobre todo, da servicio de información y acompañamiento para el fomento del empleo cultural en la ciudad de Huesca y la verdad que tiene muchas experiencias y conocimientos y sensibilidades acerca del sector. Entonces nos van a comentar sus perspectivas, sus tendencias, retos identificados, proyectos trabajados, etcétera. Y el miércoles 23 de julio contaremos con Pedro Martínez Muro de la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, y ahí nos compartirán una guía de evaluación de las políticas culturales a nivel municipal. ¿Qué tal vas, Natalia? Pues ahora muy mal, porque no os veo. Sí, no los vas a ver, ¿eh? Tienes que compartir, tienes No, que dar ya, ahí pero es a que la tengo pantallas en el ordenador y ahora solo veo la que no quiero ver. Porque otra opción, no sé si tenemos la presentación tuya, Natalia, para compartirla a nosotras. No, un momento, No. porque es que ahora solo puedo acceder. A ver si soy capaz. Vale, ahora ya solo tengo una pantalla. Bueno, voy a intentar repetirlo otra vez, como hicimos ayer. En seleccionar toda la pantalla, ¿ahora estáis viendo el PowerPoint? Y ahora sí. Vale. Y ahora voy a hacer lo que ha dicho Mila. Solo la presentación con diapositiva. O lo que me explicó ayer. A ver, ¿qué era? Esto. Bueno, voy a dar... ¿así lo veis? Aunque sea solo la... Sí, lo vemos. Yo creo que podemos arreglarnos así, no te preocupes. Porque, Jorge, ¿tú sabes a partir de aquí cómo se ve solo que se vea esta pantalla, no lo que va a tener que venir después? Pues no lo sé. Es que yo no... así no... No sé de tu pinear, pero... Mira. Sí. Ah, mira, aquí ver todas las diapositivas, no, queremos ver solo la primera. No, pero esto es lo que ven ellos. No, eso ya no sé. Bueno, yo creo que si no os importa, Si no, lo menos haciendo mal, zoom, eso es. Si no, haciendo zoom, dándole al plus y... dándole al plus. Bueno, presentación. Ah, Vale. ¿ahora lo veis? Maggi, ¿ahora ves solo la primera diapositiva, el título o no? Yo veo la No. diapositiva, no, mantenemos igual que antes, pero si quieres, así mismo podemos comenzar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí. No Sí, te preocupes. ay, ya lo Ahí. siento muchísimo porque yo sí que lo veo así, pero vosotras vais a ver lo que viene después, ya lo siento, así que mis disculpas. Bueno, Egunon, eskerrik asko, yo quiero comenzar agradeciendo sinceramente a Redel, la red de entidades para el desarrollo local, esta invitación a participar en este webinar que está centrado en las industrias culturales y creativas. Y en concreto a Maggi, porque es la que me contactó, la que ayer estuvimos hablando para cómo poder desarrollar con ninguna dificultad técnica al final. Bueno, pues mira, ha pasado esta circunstancia. También quisiera darles la enhorabuena por el programa que han configurado con esos ponentes. Pedro Muro, Roberto Ramos, la verdad que está todo muy bien imbricado porque todo gira en torno al tema de las industrias culturales y creativas y creo que es un programa muy, muy completo. A mí me interesa mucho este tema, ya lo van a ver, es la temática
en la que llevo trabajando en los últimos años de mi carrera profesional desde varios ámbitos. Por un lado, como responsable, lo que en el argot académico se llama investigadora principal de un proyecto europeo de cooperación transfronterizo entre gobiernos y universidades. Lo ha financiado el Gobierno de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania. Ha sido un trabajo de investigación que hemos desarrollado colegas de la Universidad de Po e investigadores de la Universidad de Zaragoza, que es donde yo trabajo, en el Departamento de Historia del Arte. Un proyecto en el que hemos realizado estudios comparativos de un mismo fenómeno que ocurre a uno y otro lado de los Pirineos. Se trata de analizar el patrimonio histórico y su percepción cultural. Y este estudio, esta investigación que desarrollamos a uno y otro lado de las montañas, se transfirieron a la ciudadanía en unas jornadas que son estas, lugares para la memoria, unas jornadas internacionales muy interesantes que tuvieron lugar físicamente en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que es la entidad científica que nos va a publicar las actas de estas jornadas. Por otro lado, es el tema al que me dedico dentro de un grupo de investigación al que pertenezco, cuyo acrónimo es OAP, Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública, un grupo de trabajo, un proyecto que está financiado por el Gobierno de Aragón a través de fondos FEDER. Una tercera pata que apoya el interés por este tema en mi trayectoria de investigación más reciente es el trabajo que realizo como miembro del grupo de acción, que tiene un acrónimo muy interesante, que es APST, que en realidad se refiere al arte, patrimonio, desarrollo social, territorial en la edad contemporánea, donde participamos 4 universidades públicas, la de Zaragoza, la pública de Navarra, la de Lleida y la Universidad de La Rioja, que tenemos un proyecto que está bajo el paraguas del Ministerio de Cultura y Deporte. 4 universidades públicas que formamos lo que se denomina el Campus Iberus de la Excelencia, se denomina así. Pero también este es el tema de investigación que vengo desarrollando desde hace varios años en los proyectos del Ministerio, proyectos I+D+I, en sus últimas convocatorias, que financian la investigación que realizo sobre los temas en los que se basa este webinar. Son proyectos de investigación que íbamos desarrollando desde hace muchos años, desde el 2013, como ahora explicaré. Pero es que además este tema fue el eje vertebrador de unas jornadas que organizamos hace 2 años, en mayo del 2021, de manera telemática, porque en ese momento, bueno, debido a la pandemia no se podía hacer de manera física, bajo el título de Cultura, Territorio y Patrimonio. Estas jornadas, que fueron internacionales, dieron lugar a una publicación muy interesante con un título muy sugerente, que es el que tienen ahí en pantalla, Construyendo el territorio desde la cultura. Fueron muy interesantes y la segunda parte de un conato mucho más pequeño que se desarrolla. Dime. Perdona, Natalia, pero nosotros no estamos viendo avanzar la presentación. ¡No me digas! No. No me digas. Todo está Ahora que has dicho que lo estábamos viendo en pantalla me he dado cuenta. Lo siento, no haberte avisado antes. Oh, pues bueno, vamos a empezar desde el principio. Ya lo siento. Detener compartición. Vamos a empezar desde el principio. A ver, pues voy por la 20 yo. Llevaba aquí en mi mundo. A ver. Seleccionar. A ver. Ahora, ¿estamos o no estamos? ¿Qué veis? Estamos en la primera diapositiva, ¿eh? Venga. Y si yo pongo ahora, así, ¿qué veis? Otra vez el... Ah, igual es que tengo que pasar así. ¿Así sí que lo vais a pasar? No, tendrás que clicar o capaz que con los botones... Sí, o sea, muévete a la izquierda que tienes todas las diapositivas y pincha en la que te toque ahora. O sea, ¿no estáis... ahora tampoco la vais a pasar? No. Tú lo estás viendo en una pantalla única, ¿no? Yo sí. Yo lo veo en una pantalla única y lo veo pasar. Sí, no. A ver, ¿y ahora? ¿Ahora no? No. Tendrás que
proceder atrás. A ver. Nosotros estamos en el escenario donde vemos la diapositiva general y en la parte izquierda aparece Vale, la primera, un segunda y tercera momento, diapositiva. que voy a llamar al técnico. Que además tiene muchas diapositivas, porque si no igual nos lo podía pasar y lo vamos compartiendo nosotras, igual es mejor. Bye. Sí, pero es que el ritmo es difícil, ¿eh? A ver, vamos a intentar. Algunos de los participantes que ahora estaba comentando Natalia desde el inicio del proyecto, ¿se os hace conocido? ¿Lo habéis escuchado? ¿Tenéis alguna experiencia similar en este ámbito? Perdona, Maggie, ¿ahora lo veis o no? Dale pantalla completa que ellos lo vean. Vemos la primera, o sea, igual. ¿Y ahora si yo Ahora. paso las diapositivas Sí. no lo veis? Sí, ahora sí. Así, muy bien. ¿Así sí? Sí. Perfecto. Vale. Venga. Jo, ya lo siento, porque no sé cuánto tiempo os he hecho perder. Tranquila, cosas del directo. Tú tranquila. Ya lo siento, Confianza. es la primera vez que me ocurre. Bueno, que Tranquila. estaba diciendo que es un tema de investigación, este era el título, este es uno de los casos de estudio que vamos a ver, la ciudad de Nantes, en la costa atlántica, y estos son las patas en las que se basa mi investigación. En primer lugar, fui la investigadora principal de un proyecto de Nueva Aquitania que fue desarrollado por el gobierno de Aragón y por la región de Nouvelle-Aquitanie, donde desarrollamos un proyecto de investigación, diferentes investigadores de la Universidad de Po y de la Universidad de Zaragoza, donde nos dedicamos a estudiar el patrimonio histórico y la percepción cultural que tenía este tipo de patrimonio. Dio lugar a unas jornadas que se llamaron Lugares para la Memoria, que tuvieron su sede en el Instituto de Estudios Altoaragoneses, esta sala que están viendo aquí en pantalla. Lo digo por si no la están viendo en pantalla. ¿La están viendo en pantalla o no? Sí lo vemos, sí. Venga, muy bien. Pues estas jornadas internacionales han sido publicadas y las pueden descargar de manera gratuita en la web del Instituto de Estudios Altoaragoneses con el título Lugares para la Memoria. Una segunda pata que atestigua mi interés por este tema es mi pertenencia a un grupo de investigación, el Observatorio de Arte Aragonés en la Esfera Pública, que está pilotado también desde el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, donde yo trabajo, financiado por el Gobierno de Aragón a través de fondos FEDER. Una tercera pata que apoya el interés por mi trayectoria en esta cuestión es la investigación que realizo dentro del grupo de acción con este acrónimo al que me refería antes, APST, Arte, Patrimonio y Desarrollo Social Territorial en la Edad Contemporánea, que pertenece al Campus Iberus, es decir, a 4 universidades públicas españolas, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Navarra, la de Lleida y la de La Rioja, que está financiado con fondos del Ministerio de Cultura. Pero también es la tarea, el tema que vengo desarrollando en los diferentes proyectos de investigación I+D+I, del que soy también IP, es decir, investigadora principal. Y ha sido también el tema de una gran cantidad de jornadas, de publicaciones como esta que ven en pantalla titulada Cultura, Territorio y Patrimonio, unas jornadas internacionales que se realizaron online, pero cuyas conferencias dio lugar a una publicación que es esta que ven en pantalla, Construyendo el Territorio desde la Cultura, y que tuvo, yo creo que es aquí donde nos habíamos quedado, un conato previo en unas más pequeñas que tuvieron lugar en el espacio Pirineos de Graus, que se llamaron Predicar en el Desierto. Esto es un poco el paraguas que sostiene la investigación que realizo.
hay que sumar también otras labores académicas de investigación, como son pues, una serie de conferencias. Tengo especial cariño a esta que tuvo lugar en la Complutense en Madrid, porque hablé de un caso del País Vasco con una doctoranda mía, con Almudena Caso, que se llamó A Work in Progress, el distrito creativo de Zorrozaurre. No sé si hay alguna de las asistentes que está físicamente en Bilbao. El distrito creativo de Zorrozaurre, en las inmediaciones de Guggenheim de Bilbao, como entorno de creación cultural y enclave de vitalización urbana. Sin embargo, este caso no me va a dar tiempo a tratarlo aquí como un caso de estudio. En cualquier caso, esto es el trabajo que vengo realizando como miembro del IPH, el Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, que es al que pertenezco. Y aquí tengo otros 2 proyectos más, 2 proyectos de investigación. Uno de carácter nacional y otro de carácter internacional. El proyecto de carácter nacional tiene un acrónimo muy interesante que se llama OCREA, es el acrónimo, y se refiere al Observatorio de Creación Cultural en Entornos Rurales de Aragón, solo del territorio aragonés. Y estamos elaborando una guía metodológica y multidisciplinar para el diseño de eventos culturales. Esto es un proyecto I+D+I, que tiene sus propios objetivos, que tiene las diferentes áreas de intervención donde estamos desarrollando nuestro trabajo, que tiene una metodología testada, científica, que tiene una participación importantísima de los agentes culturales, que hay que cumplir unas fases, un cronograma de trabajo y cuyo desarrollo nos llevará a unos resultados. Este es el programa de carácter nacional. Pero tengo otro proyecto I+D+I de carácter internacional en el que se refiere a la cultura y el desarrollo local, que estamos 6 universidades europeas que tenemos un lema: Universitas Montium, es decir, universidades que tenemos algún tipo de vinculación con las montañas, como es el caso de la Universidad de Zaragoza. Yo en mi caso vivo en Huesca, trabajo en Zaragoza, pero vivo en Huesca y estoy realizando diferentes casos de estudio de qué ocurre en las montañas en relación a la creatividad, ¿no? Y esto me va a llevar dentro de unos meses a que vaya a la Universidad de Brașov en Rumanía a explicar qué se hace en el territorio. Y en abril tenemos otra cita en la Universidad de Beira Interior en Portugal para hablar de este tipo de cuestiones. Todo esto es lo que sustenta la investigación que vengo desarrollando en esta línea. Como ven, el tema es muy amplio, tiene muchas ramificaciones y por eso mismo, para no irme por las ramas y no perderme ya no en el árbol, sino en el bosque, este webinar va a pivotar sobre 2 cuestiones claves que espero que vean en pantalla, ¿no? 2 preguntas. ¿Cómo puede la cultura transformar una ciudad? No sé si lo están viendo. ¿Y por qué la concentración estratégica de agentes y equipamientos culturales puede generar un efecto llamada? La primera cuestión, cómo la cultura puede transformar una ciudad, lo vamos a ver con diferentes casos de estudio y qué posibilidades de futuro tienen. Estas 2 cuestiones que planteo de manera inicial y espero saber dar por contestadas a lo largo de mi intervención, pasan por explicar brevemente un concepto que es lo único teórico, ya les pido disculpas de antemano, lo más sesudo de esta intervención, pero es que si no, no se va a entender después esa imagen de gente bajo una grúa amarilla, si no explicamos un concepto que es clave para entender todo lo que viene después. Y es el concepto de distrito cultural, que es algo que tiene que quedar claro. ¿Qué es esto de distrito cultural? Porque lo cierto es que el fenómeno en sí mismo ha ido evolucionando en los últimos años. Antes no hablábamos de distrito cultural. Cuando empezábamos a analizar este fenómeno que ocurre en determinadas ciudades, porque esto es una de las cuestiones que tiene que quedar clara, no ocurre en las localidades. En OCREA no hablamos de distritos culturales. Los distritos culturales únicamente tienen lugar en las ciudades. No necesariamente muy grandes, pero sí que tienen que ser las ciudades, no en la ruralidad. Entonces, en los primeros momentos del estudio de este fenómeno que ocurre, como digo, en las ciudades, hablábamos de barrios artísticos. No utilizábamos todavía el concepto de distritos culturales. De hecho, si se han fijado en la nómina de proyectos de investigación que he citado antes, hablábamos
de barrios artísticos. Nuestros 3 primeros proyectos, un antecedente, barrios artísticos en el 2013, luego ya empezamos a hablar a partir del 2016 de distritos culturales. Yo misma he ido publicando con el término antiguo, barrios artísticos, pero hoy en día nadie de nuestro equipo de investigación utiliza estas 2 palabras juntas. Todo el mundo utiliza el concepto de distrito cultural, porque el concepto ha ido evolucionando. Ahora hablamos de distritos culturales. Es un tema muy amplio, muy largo, que no me da tiempo a explicar aquí cómo ha ido cambiando este concepto. Por eso, si hay alguien interesado en estas cuestiones, remito a esta publicación, Distritos Culturales y Revitalización Urbana, donde allí el profesor Jesús Pedro Lorente, el IP1 del proyecto de investigación, y yo misma hicimos una introducción hablando del concepto, cómo definir los distritos culturales. Bueno, pues una vez que tenemos clara el concepto del que hay que hablar, distritos culturales, vamos a explicar qué es esto de distritos culturales, ¿no? ¿Qué es el concepto de distritos culturales? Para ello, he concatenado 3 ideas que son fundamentales. La primera es cómo es un modelo cultural y cómo un distrito cultural es un motor de vitalización urbana. Son espacios que tienen lugar, insisto, en las ciudades y que su seña de identidad se basa en 2 factores fundamentales. Por un lado, la creación artística y por otro, el consumo de cultura. ¿Por ahora vamos bien? ¿Hay algo que no se haya entendido por ahora? ¿Estáis bien? ¿Estoy sola? No estás sola. Sí, bien. Bien, bien. Se va entendiendo. Bueno, los distritos No, culturales. no. ¿No se entiende, Maggi? ¿Repito algo? Perfecto, ¿Queréis que perfecto. siga? Ahora a mí no me funciona el micrófono. Vale, Perfecto, todo bien. Pues- Sí. pues son estas 2 ideas claves. Hay creación artística y hay consumo de cultura. Pero es que hay 4 elementos que pueden definir el distrito cultural. Por un lado, tiene que haber, y esto es fundamental, presencia de arte público e intervenciones artísticas en el espacio urbano. Es decir, tiene que haber monumentos. De hecho, el profesor Jesús Pedro Lorente defiende la estratégica ubicación de monumentos públicos en la entrada de acceso a los museos como reclamo. Desde la Ilustración, aquí vemos en pantalla esa imagen, ¿no?, del Museo del Prado, hasta la actualidad, Pupi, a las proximidades del Guggenheim, es un modelo, es un monumento reclamo. Pero no solo los monumentos históricos, sino todo tipo de bienes patrimoniales. Es decir, que haya presencia de arte urbano en el espacio público es fundamental para que podamos hablar de un distrito cultural. Es algo clave. No solo los monumentos ya pueden ser florales, de bronce, de piedra, sino también los graffiti, que en muchas ocasiones hablan más y de manera más elocuente que un monumento de la memoria del lugar y de la identidad de ese distrito cultural. Es decir, que es algo muy positivo y es algo definitorio que un distrito cultural tenga monumentos, que tenga arte público, que tenga grafitis. Es la primera característica para que podamos hablar de distrito cultural. Como segunda característica, para que podamos hablar de un distrito cultural, tiene que haber presencia de artistas y profesionales creativos. Es decir, profesionales que trabajen con las industrias creativas. Están las fábricas, ¿no?, las fábricas de aluminio, las fábricas de productos químicos, pero luego están las industrias creativas, los artistas, los arquitectos, las arquitectas, fotógrafos, diseñadores, ¿no?, cuya labor es tan importante en nuestras vidas como todo lo que se fabrica en aquellas otras fábricas. Su presencia en un distrito cultural da lugar a la proliferación de espacios de trabajo de profesionales creativos, talleres, estudios, ¿no?, que generan actividad cultural y que encuentran lugares de exhibición de sus creaciones. Esto es algo fundamental, ¿no? Esta circunstancia daría lugar a la tercera característica que posee un distrito cultural, que es obviamente contar en esa zona con la presencia de establecimientos artísticos y culturales, es decir, la existencia de una institución cultural, esto es un museo o un centro de arte, capaz
de ser catalizador y en cierta medida motor de la actividad cultural en ese lugar, que atrae como moscas a la miel a otros establecimientos, ¿no? Galerías de arte, por ejemplo, que es lo que ocurrió con el caso del efecto Guggenheim, que ya he dicho antes que no iba a hablar, pero es que es inevitable, ¿no?, citarlo como ejemplo, porque dio lugar a un fenómeno urbanístico, ¿no?, en las ciudades, ¿no?, un caso paradigmático de transformación de un antiguo barrio industrial sin vida que tuvo una metamorfosis tal hasta convertirse en un distrito cultural que revitalizó toda una ciudad. Pero a veces no hace falta, como veremos en algunos casos de los que vamos a hablar hoy, que haya un mega museo, como ocurre con el Guggenheim. Esto lo hemos visto en una publicación que hemos coordinado el profesor Jesús Pedro Lorente y yo misma con motivo del 25 aniversario del Guggenheim, donde hicimos un monográfico en el que analizamos todas estas cuestiones. A veces no hace falta que haya un mega museo para poder hablar de un distrito cultural. Si lo hay, tanto mejor. Obviamente, si lo hay, muchísimo mejor, pero a veces es tan potente el sustrato cultural que hay en un distrito cultural que no hace falta que haya un megamuseo. Lo vamos a ver en el caso de Nantes, de esta ciudad, el Quartier de la Création de Nantes, que es la antítesis del modelo del Guggenheim Bilbao y es un distrito cultural y no tiene un gran museo como fue el caso del Guggenheim, ¿no? Es otro tipo de establecimientos, ¿no? Pues salas de exposiciones, librerías, cafés artísticos, tiendas que producen diseños y objetos creativos, bueno, un sustrato de creatividad, de creación artística y de consumo de cultura. En ocasiones son los propios artistas quienes ocupan con K espacios alternativos, ¿no? Espacios como puede ser una antigua fábrica rehabilitada o reacondicionada, como ocurre en este caso con Zorrozaure, ¿no? Edificios que tienen un pasado industrial en desuso, que no tiene que ser la fábrica propiamente dicha, sino que puede ser un almacén, la casa del director, una parte de la antigua fábrica, como también veremos más adelante, y que se ha revitalizado. Son espacios de grandes dimensiones en los cuales se producen eventos culturales que resultan identitarios, que es la cuarta y última característica para que podamos hablar de un distrito cultural, la identidad artística. Antes los barrios artísticos se pintaban en acuarelas, en óleos, ¿no?, como ocurre con los típicos y clásicos ejemplos de barrios artísticos que nos encanta siempre nombrar, ¿no? Pues Montmartre, Montparnasse, en Nueva York el Soho, ¿no? Ejemplos, vamos, archiconocidos de barrios artísticos. Un poco más tarde, estos barrios artísticos se empezaron a representar en otros soportes, no puramente artísticos, sino más comerciales, como pueden ser las postales, ¿no?, que es la cuarta característica para que podamos referirnos precisamente a un área de la ciudad como distrito cultural, es decir, que sea tan representativa, tan característica, que tenga una representación consagrada en el imaginario colectivo, que se haya resuelto como algo identitario, que se hagan postales, incluso que se hagan exposiciones de las postales de la ciudad. ¿Qué pasa? Que en la actualidad lo que ha vuelto a cambiar es el soporte. Antes eran postales, como veremos en el caso de esta ciudad polaca, de Lodz, que se pronuncia Łódź, y ahora lo que ha cambiado otra vez es el soporte. Ya no son postales, la antigua usanza, ¿no?, en las que escribir a mano, he venido a esta ciudad y me he acordado de ti, te mando esta postal, sino que ahora con un clic, ¿no?, se suben los Instagramers, los TikTokers, las personas que utilizan Pinterest, se quieren representar en esos distritos culturales. Está algo tan identitario, ¿no?, es una característica que es propia del imaginario colectivo, que los usuarios de las redes sociales utilizan este soporte para dar a conocer estos distritos culturales. Con lo cual, estas cuatro características que acabo de comentar son las fundamentales para poder hablar de un distrito cultural. No tienen que ser las cuatro, pero sí que al menos tres y de manera muy, muy acusada, ¿no? Hay distritos culturales que no tienen, como he dicho, museo, pero que el resto de elementos lo tienen tan potente, tan profundo, que podemos hablar de distritos culturales. Con estos mimbres, con estas cuatro características, se entiende que uno de los elementos propios de los distritos culturales sea la elevada afluencia de público, que suele ser elevada debido
a dos motivos fundamentales. Por un lado, su alta oferta de programación cultural, que es fundamental, ¿no? Que tener una alta oferta de programación cultural. Y por otro lado, que estos lugares, estos distritos culturales, ofrecen una experiencia diferente. Con lo cual, estas dos circunstancias combinadas provocan que exista una elevada afluencia de público. Pero, ¿qué consignas se dan en este tipo de lugares que no se dan en otros? Bueno, pues algunos estudiosos hablan de la delimitación territorial, es decir, que el distrito cultural ha de ocupar un espacio definido en el mapa de la ciudad. No que ocurran muchas cosas muy dispersas al mismo tiempo en diferentes lugares o en diferentes barrios de la ciudad, sino que ocurran siempre en el mismo espacio, un área delimitada, ¿no? La concentración en un mismo lugar. De tal manera, por resumir en una frase, si nos hemos perdido, un distrito cultural ha de darse en un territorio delimitado de la ciudad, debe contar con un centro cultural, si es un museo y que albergue arte contemporáneo, pues mejor que mejor. Tiene que tener ejemplos patrimoniales de relevancia de arte público, monumentos o grafitis, y tiene que poseer la actividad de creadores y de consumidores, es decir, la ciudadanía, el público, que lo mantengan vivo. Esto es fundamental. Esto ha sido muy estudiado, muchísimos autores han investigado estas cuestiones desde diversos puntos de vista. Hay una gran cantidad de bibliografía que, si quieren, luego le puedo facilitar a Maggi para que se la envíe, ¿no? Una extensa bibliografía, como digo, con la intención de analizar y clasificar las tipologías para comprender su naturaleza y prever la posibilidad de réplica o no, es decir, si se puede implementar, si se puede copiar en otra ciudad para comprobar el potencial de impacto en la regeneración urbana de nuestras ciudades. Diversos autores han estudiado este fenómeno que ocurre en las ciudades. Los principales campos de conocimiento que han contribuido a su análisis pues incluyen este esquema que ven aquí, ¿no? La planificación urbanística, la economía, la geografía, la sociología, la historia del arte, que es nuestra mirada, los estudios culturales, los estudios de gestión cultural, negocios, trabajo cultural, antropología, marketing, comunicación audiovisual, ciencias políticas y, por supuesto, la psicología. Aunque pueda parecer sorprendente, cada una de estas disciplinas aporta una mirada específica y permite comprender con mayor profundidad este fenómeno. De entre ellos, de entre todos estos estudios, hay quienes proponen clasificar de manera taxonómica los distritos culturales, ¿no? Un distrito cultural de carácter industrial y de carácter autoorganizado, un distrito institucional, como su propio nombre indica, que viene, ¿no?, por una institución fuerte, un distrito museo, que es porque tiene un gran museo que sirve de catalizador, o un distrito cultural metropolitano. Está claro que estas cuatro tipologías responden a situaciones urbanas, culturales, económicas, sociales dispares, e incluso, ¿por qué no decirlo?, antagónicas. Esto lo tenemos comprobado cuando hacemos un parangón, una comparación entre lo que ocurre con los distritos culturales de Estados Unidos y lo que ocurre en el caso de Europa. Cada lugar es único y lo que funciona bien en un sitio pues no sirve en otro lugar. Esto es algo que hemos comprobado realizando trabajo de campo como parte de nuestros proyectos de investigación I+D+I, que nos ha permitido llegar a dos conclusiones que ya les adelanto ahora para no tenerles en vilo a lo largo de toda esta intervención. En primer lugar, algo que es fundamental, una primera conclusión que les comparto ya, y es la causa del éxito, de que funcionen bien estos distritos culturales. Es un concepto intangible, pero que es fundamental. La importancia de la marca territorio, que no viene sola, que hay que ir a buscarla. Es lo que los especialistas definen como el city branding, ¿no? La marca identitaria del lugar, que no se puede copiar, que no se puede emular, porque cuando se ha intentado copiar, sale mal. Cada ciudad tiene que encontrar su propio branding como ciudad. Esto es fundamental, ¿no? Ser capaces de identificar nuestra identidad como ciudad, como localidad o como territorio, porque eso también es patrimonio.
es fundamental. Esta sería la primera conclusión. Y como segunda conclusión, que los distritos culturales, este tipo de fenómenos, se pueden dar de dos maneras diferentes. Lo que llamamos de abajo arriba, bottom up, es decir, a través de asociaciones de amigos, como ocurre en muchos ejemplos de Inglaterra o de Francia, ¿no? Con un esfuerzo casi titánico de asociaciones culturales de abajo arriba, o todo lo contrario, de arriba abajo, es decir, desde la administración central o de la región, ¿no? O los ayuntamientos, de arriba abajo. O un sistema, un tercer sistema, que permita las dos modalidades a la vez, que no son incompatibles, sino todo lo contrario. Cuanto más fuerzas hay de arriba abajo, de abajo arriba, de un lado a otro, muchísimo mejor y mayor posibilidad de éxito tiene que salga adelante ese distrito cultural. Bueno, todo esto tan abstracto, tan intangible, se entiende mejor si explicamos algunos casos de estudios. ¿Hay alguna duda, alguna cuestión llegados a este punto que quieran realizarme? ¿Alguna duda, alguna cuestión que no se haya entendido de los distritos culturales? No, ¿Es de necesario? momento ¿Se entiende bien? no. ¿Sí? Bueno, pues Muy ahora bien. voy a intentar explicar con casos de estudios concretos. Solo he traído 4, ya disculparán porque el tiempo apremia. 4 casos de estudios, 3 de Francia y 1 de Polonia, para que vean las diferencias que hay entre unos y otros. El primero es la ciudad de Brest, ubicada esta ciudad al noreste de Francia. No sé si alguna de las asistentes ha estado, pero Brest tiene un distrito cultural que se llama Les Ateliers des Capucines, los talleres de los capuchinos. Ahora van a entender por qué. Este distrito cultural se da a conocer a modo de reclamo publicitario como la plaza pública cubierta más grande de Europa. No sé si lo ven allí, ¿no? Le plus grand place publique couverte d'Europe. Y en efecto lo es una plaza cubierta, pública, pero que no está al aire libre, sino que está a cubierto, no a cielo abierto, sino a cubierto. Se inauguró en el año 2017, en enero de 2017. Y no es casualidad que precisamente en ese año, en 2017, Brest fuera nombrada ciudad de arte y cultura. En ese mismo año, en 2017, pusieron en marcha un programa muy interesante para atraer a visitantes a la ciudad. El lema elegido para el programa cultural es muy claro, ¿no? Se titulaba Voyager à Brest, es decir, un imperativo, viajar a Brest, que es la marca territorio que eligieron en Brest. No sé si hay alguna persona que sea de aquí de Brest o tenga contacto de Brest, pero esto, la marca identitaria tiene que ser única. No puede ser un plagio, que es lo que yo detecté viendo a Brest, pero habiendo estado antes en Nantes. En Nantes, en el año 2012, desarrollaron un proyecto cultural que se llamaba Le Voyage à Nantes, el viaje a Nantes. En 2017 tuvo lugar en Brest, Voyager à Brest. Yo creo que aquí ha habido algún tipo de viaje de alguien de la Agencia Cultural de Brest, del Ayuntamiento de Brest, de la región de Brest, que viajó a Nantes y vio que este lema funcionaba y se lo quiso llevar a Brest, a propósito de la marca ciudad. El lema elegido, en cualquier caso, en el caso de Brest, es erróneo, porque en Brest no se ve el sol. Esa imagen idílica de una maleta, un sol, no se corresponde con la realidad. En Brest llueve todos los días del año, verano incluido, todos los días del año. De hecho, en la propia página de turismo de Brest tienen una pestaña que se llama ¿qué hacer en Brest cuando llueve? Es decir, ¿qué hacer en Brest todos los días? Porque todos los días llueve varias veces, ¿no? Entonces, se inventaron, desarrollaron este concepto de plaza cubierta, en cuyo interior se aglutina, y eso es verdad, una variada oferta cultural para una diversidad de públicos. Un lugar lleno de actividades creativas que suponen un impulso para dinamizar esta zona de la ciudad. Este caso de estudio que les voy a explicar de manera tan rápida pueden conocerlo con mayor sosiego en una investigación que está ya publicada, que titulé Les Ateliers des Capucines en el Centro Cultural de Brest y su engarce en el territorio, que si quiere, bueno, pues le puedo pasar a Maggi luego para un PDF para que lo puedan leer con la tranquilidad que merece este caso de estudio, porque se explica la metamorfosis que tuvo esta zona de la ciudad, porque no hay que olvidar que
Todas las fases históricas de Brest han contribuido a la seña de identidad específica, ¿no? A lo largo del tiempo, este espacio de la ciudad atravesó diferentes usos cuya memoria permanece en el lugar. Yo distribuí 3 fases, ¿no?, a lo largo de la historia de esta ciudad. Un pasado monástico, porque Les Capucines era una zona de la ciudad donde había un convento, un monasterio de los capuchinos, que tuvo un periodo muy, muy concreto, 1695-1790. Se desmanteló todo el conjunto monástico, solo queda el nombre, ¿no?, que es el que tiene el propio distrito cultural, y después, ya en el siglo XIX, se empleó como cuartel militar. Un cuartel militar que cambió completamente el uso de esta zona militar, ¿no?, del año 1801 al año 1840. Después de una gran transformación, esta zona de la ciudad pasó a ser, pues aglutinar enormes naves de infraestructuras industriales de antiguos talleres navales para la fabricación y reparación de barcos, que se prolongó hasta el año 2004. En el año 2004 se cerraron estos talleres navales y empezó la reconversión de esta zona de la ciudad, que ha tenido estas diferentes fases que les he explicado de manera tan rápida, pero que podrán conocerlas con mayor detenimiento en el artículo al que he hecho alusión. En el año 2005, diferentes instituciones públicas y privadas, Brest Métropole, el ayuntamiento, ¿no?, el Estado, diferentes instituciones, el Estado, la Marina, la región, el Departamento de Finisterre, diferentes instituciones, así como la participación de la banca privada, iniciaron un proceso de reconversión de esta zona de la ciudad. Tras un profundo análisis y tras un profundo debate, se recalificó el terreno como un polo cultural, económico, turístico, de ocio de calidad. No hay que olvidar, y esto sí que me gustaría subrayarlo, las presiones existentes en ese momento sobre la conservación o no del patrimonio industrial de los talleres. Del monasterio no quedaba absolutamente nada, pero sí de los talleres navales, las infraestructuras fabriles. Se conservaron, ¿no? Desde luego es más barato demoler, desmantelar, que pensar cómo integrar todo este patrimonio industrial en el nuevo uso y en el nuevo relato de la ciudad. Pero yo creo que eso es precisamente uno de los rasgos, ¿no?, de la evolución humana, pensar antes de intervenir en el patrimonio y sobre todo si se le quiere dar un uso completamente diferente al que tuvo en origen. En este proceso de reconversión de antiguos espacios industriales a nuevos usos culturales fue fundamental el apoyo de la ciudadanía. Diría que no es que fuera importante, sino que fue imprescindible para no solo dotar de un uso cultural a esta antigua área industrial, sino para mantenerla viva en el tiempo. Son los usuarios y las usuarias quienes acuden a este lugar para visitar las instalaciones culturales que se pueden ver aquí, ¿no? Es un polo cultural, se ha convertido en una industria cultural que irradia una potente actividad creativa, emparejado al desarrollo urbano y, por supuesto, al desarrollo económico, y una manera de entender la cultura y la ciudad de manera completamente diferente, donde tiene cabida diferentes elementos, diferentes usos. En primer lugar, Les Capucines tienen una mediateca. En Francia, bueno, pues están muy instauradas las mediatecas, es como un totum revolutum, no solo una biblioteca, sino que se pueden hacer múltiples actividades vinculadas al ocio, ¿no? Por supuesto, hay biblioteca, pero también existe la posibilidad de tocar el piano en la mediateca, hacer un sinfín de actividades culturales. Posee también Les Ateliers de Capucines una fábrica de innovación con la etiqueta de alta tecnología francesa, que es algo clave y fundamental que tiene aquí en Brest, así como un sinfín de establecimientos culturales, sobre todo de artes escénicas, librerías como esta que están viendo aquí, o exposiciones, un taller interesantísimo que recuperan instrumentos musicales y les dan nuevas vidas y hacen esculturas vivientes casi que se pueden mover, que es realmente interesante verlas en acción. Museos, por supuesto, el decano del emperador de Napoleón, ¿no? O sea, un museo, obviamente tiene que tener un museo y sobre todo se ubica allí el Centro Nacional de Artes de la Calle de Artes Escénicas, que ha servido de atractivo para diferentes colectivos que progresivamente, con lo que decíamos antes, han
se han ido sumando, ¿no? Como moscas a la miel, ¿no? Van asentándose porque quiere estar todo el mundo en el Atelier de Capucines. De este modo, esta zona de la ciudad son una especie de catedral industrial que alberga hoy un uso cultural tan novedoso como interesante y que, aunque pudiera atraer simplemente por el escaparate de todo lo que vemos hoy, resulta mucho más admirable cuando se reconoce la reconversión y la memoria que hay detrás de este lugar. Les invito que si tienen ocasión este verano puedan visitar la ciudad de Brest, que es realmente interesante. Otro caso que me gustaría analizar aquí, por alusiones, es el caso de Nantes, de la ciudad de Nantes. Para entender el nacimiento de este Quartier de la Création hay que aclarar que lo que hoy se conoce como la Ile de Nantes, la Ile de la Création, en realidad es un fake. Nantes no tenía una isla, es un reclamo publicitario como el que han buscado en Brest, ¿no? Donde brilla el sol y hay que viajar a Brest. Bueno, pues aquí el reclamo es el de la isla, ¿no? Porque la idea de isla vende. Para llegar a una isla hay que viajar, ¿no? Y es la marca de identidad que les ha funcionado. Esta isla no existía como tal, pero les ha funcionado como reclamo con la idea de Le Voyage à Nantes. Conmigo lo han conseguido, desde luego. Yo he ido ya 3 veces, en el año 2014, en el año 2018 y en el año 2021. Y este año, si todo va bien, espero poder ir, porque cada año es diferente. La transformación que ha tenido la ciudad es brutal. En origen, como digo, no era una isla propiamente dicha, sino que esta zona de la ciudad, hasta finales del siglo XIX, en realidad era un cúmulo de pequeños islotes, tipo archipiélago, cuya fisionomía se entiende muy bien si consultamos diferentes mapas cartográficos, litografías, planos urbanísticos en archivos y en hemerotecas, fuentes secundarias que a las historiadoras del arte como yo nos encanta, ¿no? Rastrear y bucear en archivos y en bibliotecas antiguas, porque es un material fundamental para entender el proceso de transformación, la remodelación que ha tenido esta zona de la ciudad, ¿no? Que se convirtió en un antiguo territorio industrial portuario. Es necesario entender la gran cantidad de dragados del terreno que se han sucedido en el tiempo para que en la actualidad podamos referirnos a una única isla, en cuya transformación se apostó decididamente por la cultura. ¿Y cómo se produjo esta transformación? Bueno, pues todo se inició, como muchas cosas en la vida, con un hecho traumático, que se entiende dentro del contexto de la crisis industrial que sufrió Europa en general y Francia en particular en la década de los años 80 del pasado siglo XX. Cerraron los astilleros navales. En el año 1987 tuvo lugar la partida del Bougainville, el último barco construido en el puerto nantes, lo que supuso un auténtico drama para la ciudad. Este drama, este trauma social, acabó formando parte de un proceso casi terapéutico para toda la ciudadanía. En su momento se vivió como un cisma, pero hoy se considera el revulsivo para volver a reconstruir la ciudad. Tras el cierre de los últimos astilleros, se cuestionó el futuro de la isla y se empezó a pensar qué hacer con esta zona industrial desmantelada. Esto agitó a la población. Un debate muy agitado con muchísimas manifestaciones que acabó por agitarse todavía mucho más con la celebración en el año 1989 de elecciones municipales, donde obviamente todos los partidos políticos llevaban en su programa qué hacer con esta zona de la ciudad, ¿no? Cómo enfocar el futuro que parecía dejar a la ciudad, a Nantes, sin recursos. Imagínense una gran cantidad de puestos de trabajo perdidos por el cierre de los astilleros. La elección de Jean-Marc Ayrault como alcalde supuso el abandono de un proyecto que iba a ser un centro internacional de negocios que pretendía el renacimiento de la ciudad a través de la especulación inmobiliaria, esto es claramente así, y su victoria electoral en el año 89, con tan solo 39 años, hizo que fuera importantísimo, puso a Nantes en la capital de las ciudades, se transformó en una nueva urbe y se apostó por la cultura como motor de desarrollo local. Así que, poco a poco, se empezó a pensar en la conquista de la isla a través de la política cultural. Dos palabras que normalmente no casan muy bien juntas, política y cultura, pero que
se pusieron de manifiesto en la ciudad de Nantes. Los espacios desmantelados de antiguas industrias, es decir, los espacios muertos, los solares, los no lugares que aparecen muchas veces en la bibliografía, pasaron a ser espacios vivos, espacios públicos. Se vitalizó el lugar. ¿Y cómo se consiguió esto? Bueno, pues contando no solo con gestores políticos, sino también con profesionales del gremio, es decir, gentes de la cultura. Un gestor cultural, Jean Blaise, que posiblemente conozcan, que apostó por incluir una serie de creadores, de artistas con perfiles atípicos en la gestión municipal. No eran políticos, eran artistas, pero a quienes se les dotó de una capacidad en la toma de decisiones de qué ciudad queremos construir. No solo a los gestores culturales, sino también a la ciudadanía, ¿no? Esta fue otra de las decisiones valientes que tomó el alcalde de la ciudad de Nantes, dar voz y palabra a la ciudadanía. La cultura en Nantes sirvió como elemento de transformación, como revulsivo, y se demostró que otro modelo de ciudad es posible. En este proceso, insisto, fue capital implicar a la ciudadanía. Poco a poco, con mucho trabajo, un proyecto no solo de arriba abajo, sino también de arriba abajo, que supuso un punto de inflexión de lo que hoy conocemos como modalidad de estrategia en un distrito cultural, ¿no? Espacios que fueron rápidamente tomados por agentes colectivos que idearon nuevos usos, ¿no? Un proyecto interesantísimo. Antiguos edificios fabriles se les dio una oportunidad acogiendo a colectivos de artistas jóvenes y creadores. En este proceso, que ya digo que estoy relatando de manera muy rápida, pero que es un proceso lento porque no se ajustó a una legislatura política de 4 años, sino que el horizonte era de décadas, con lo cual fue fantástico, porque ningún alcalde, ningún político quería inaugurar, sino que se vio que era un proyecto a largo plazo. De hecho, el horizonte está puesto en el año 2037, pues fue clave redactar un proyecto guía, Le Plan Guide, que desarrolló un arquitecto, Alexandre Gemetov, que abría las posibilidades de intervención en el paisaje urbano a través del tiempo, con una periodización, como he dicho, muy larga, muy laxa, que no es que se vagueara en el desarrollo, sino que las cosas se pensaban, se hacían a conciencia, ¿no? Que iba más allá de cronologías, de partidos, de legislaciones, de ganadores, iba mucho más allá de calendarios electorales. Este fue una fecha clave, el año 2000. Igual de clave fue el año 2002, cuando se buscó la marca identitaria de este distrito cultural. En el caso de Nantes lo tenían muy fácil, porque no puede desvincularse esta ciudad con la figura de Julio Verne, que tiene su museo en la ciudad, un museo, si bien es cierto, de pequeñas dimensiones, pero que ha sido el márchamo, el reclamo, el branding que han utilizado como reclamo de la ciudad. Y esto es lo que han creado en la Ile de la Creación, ¿no? Utilizando a Julio Verne como el city branding de esta nueva zona, de esta Ile de la Creación de la ciudad. Un universo de fantasía, de animales fantásticos que aparecen en la literatura y que han creado la Ile des Machines, la isla de las máquinas. Es impresionante de repente ver paseando, no sé si lo conocen, a un gran elefante que en un determinado momento de su recorrido, con su trompa llena de agua, bueno, pues echa agua a toda la ciudadanía, ¿no? A todos los visitantes que van a este distrito cultural. Ver un elefante caminando es algo que no se ve todos los días, ¿no? Es una escena que ningún instagramer que se precie de serlo deja de postear o subir una story, ¿no? Esto es un elemento fundamental para poder hablar distrito cultural. Hay postales clásicas en papel, pero todos los instagrames que se precien de ser un buen instagramer, con un montón de seguidores, se hacen un selfie visitando la Ile des Machines. Es algo fundamental. De tal manera que en esta ciudad se redefinió el paisaje urbano gracias a la cultura. Para conseguirlo, el objetivo fue triple. Se evitó, por un lado, la demolición descontrolada del tejido industrial. No se empezaron a desmantelar y a destruir patrimonio industrial sin pensar, sino que se pensó primero qué hacer con todo ese patrimonio industrial. Se evitó la demolición del tejido industrial. En segundo lugar,
se pensó en la reutilización de antiguos hangares e instalaciones industriales, ¿no? Con la dotación de nuevos usos culturales remozados con la presencia de arte público, que es un tema muy interesante. Y por último, se recuperó el obsoleto patrimonio industrial hasta convertirlo en algo icónico, en algo identitario, en transformarse en el branding de la ciudad. La grúa amarilla que les he señalado al principio, en la segunda diapositiva, se ha convertido en un elemento icónico, es el merchandising de la ciudad. Si uno va a Nantes, tiene que hacerse una foto, igual que cuando se va a París uno se hace una foto debajo de la Torre Eiffel, ¿no? Un selfie. Todas las personas que van a Nantes se hacen, o nos hacemos, una foto con la grúa titán amarilla, porque es un elemento icónico, es algo identitario de la ciudad, ¿no? La reutilización del patrimonio industrial. Y dos casos más de reutilización. Los hangares. El hangar 32, un ejemplo de pedagogía a la ciudadanía. Un antiguo almacén que ahora se ha convertido en un espacio pedagógico. ¿Qué hemos hecho en esta zona de la ciudad? ¿Cómo hemos pasado de islotes a una isla a convertirlo en un distrito cultural? Y aquí se explica... Perdóname, Natalia, ¿eh? Dime, Te comento, perdóname por interrumpir, tenemos justo la hora encima. No sé si 5 minutos más podemos alargar, si tenéis algún comentario que queráis compartir, algún interés, todo vuestro también, ¿eh? Perdóname. No, nada. ¿Queréis que pare aquí? Podemos alargar y... Venga, ¿queréis que pare aquí y seguimos hablando? ¿O lo que me digáis? Como queráis, ¿hay algún participante que quiera compartir alguna reflexión, algún caso parecido, algún interés, duda que le haya surgido? Todo vuestro espacio. Muy interesantes, los casos que estás comentando, la verdad. Los Sí. aspectos a tener en cuenta, etcétera. Gracias. Sí. Nada. Bueno, si no hay ninguna duda, continúo brevemente y paramos cuando me digas, ¿vale? Desde el Ayuntamiento de Zaragoza comenta que le parecen muy interesantes todos los casos planteados. Sí, son muy interesantes. Ojalá se pudiera llevar a cabo en Zaragoza. Vale. Brevemente, para sintetizar, el Hangar 32, que es un espacio pedagógico que está llevado por alumnos y alumnas de la Escuela de Arquitectura, no de Zaragoza, sino de la de Nantes, y el Hangar 21, que no es un museo, pero es algo parecido porque es una galería de artes. El Hangar Abanán, una antigua zona donde se acababan de madurar los plátanos, las bananas que venían del otro lado del Atlántico, y de allí deriva su nombre. Hoy en día es una galería de arte con instalaciones súper interesantes, cuenta también con una biblioteca de arte contemporáneo y demás. Para acabar, de manera muy breve, Burdeos, que no solo tiene un distrito cultural, sino que la ciudad de Bordeaux tiene dos, una ciudad señorial, burguesa, con un porcentaje enorme de comercio en relación al vino, y que tiene dos distritos culturales, no uno, sino dos, Chartrons y Darwin. Chartrons debe su nombre a una antigua cartuja. Si se acuerdan de Les Capucines de Brest, pues aquí lo mismo. Un antiguo monasterio desaparecido, esto ha sido estudiado y le puedo facilitar también a Maggi este artículo. Barrios artísticos, era de mi época de cuando hablaba de barrios artísticos en vez de distritos culturales, con un pasado monástico que no queda nada, excepto esta cerámica que pueden ver en el Museo de Aquitania, que tiene una inscripción que perteneció a la cartuja de Burdeos. Y dio lugar a un barrio. ¿Por qué? Porque aquí, en un antiguo hangar, en un antiguo almacén, se colocó el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos. Hubo en el año 2008 un conato de pequeño museo del vino, pero el revulsivo y el Guggenheim de Bordeaux es en el año 2016 con la Cité du Vin, un museo que no es de arte, pero es toda una experiencia para los sentidos. A mí que no me gusta el vino, bueno, acabé pidiendo casi una copa de vino, porque te animan, te introducen en la cultura del vino, cómo se hace, todas las implicaciones sensoriales que tiene. Una museografía interesantísima que si no conocen les animo a que visiten. Y tiene alrededor, por supuesto, instalaciones artísticas y obras de arte contemporáneo. Tiene más allá
una fábrica industrial donde hacen un montón de actividades culturales en una zona rehabilitada con nuevos usos culturales, con festivales y demás. Esto ocurre a un lado del río y al otro lado del río, en Darwin, hay una reconversión de un espacio industrial también, una fábrica que nadie iba a ver, nadie cruzaba Le Pont de Saint-Pierre para ver esta zona de Darwin, y hoy en día es un espacio cultural, una antigua zona industrial interesantísima, que debe su nombre a Darwin, esa reconversión de los espacios que se adaptan con industrias creativas a espacios súper interesantes, ¿no? Con obras de arte contemporáneo, con artistas, creadores y demás, y que ha tenido un apoyo de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? De todos los sentidos, para poder desarrollar estas industrias culturales. El caso de Polonia, no me va a dar tiempo a explicarlo, es una ciudad que no tiene 2 distritos culturales, sino que tiene tantas como fábricas tuvo. Fíjense, un dato solo. En el año 1800, Łódź tenía 400 habitantes. En el año 1900, fíjense, 650.000 habitantes. Una ciudad que se triplicó en cuanto a fábricas, en cuanto a industrias, todas en la calle Piotrowska, una gran cantidad, 200 fábricas de la nada, que hoy han sido y son sedes de distritos culturales. Obviamente no me da tiempo a hablar de las 200 distritos culturales que tuvo esta ciudad. Hay fábricas interesantísimas. Estos son los 4 nombres de 4 grandes empresarios que desarrollaron sus fábricas, manufacture, ¿no? Este caso que es paradigmático es como el Matadero de Zaragoza, ¿no? Para nuestra compañía de Zaragoza, pero a lo bestia. Manufacture son metros y metros cuadrados de industrias culturales que tienen tiendas y centros comerciales, ¿no? De cadenas y demás, restaurantes, por supuesto, para comer, de todo tipo de cocinas del mundo, tiene cines y espectáculos impresionantes y tiene actividades culturales porque alberga diferentes museos del proceso industrial que tuvo esta zona antes de convertirse en un centro comercial, en un megacentro comercial. Tiene un museo de arte contemporáneo, MS2, y si hay dos es porque hay 2 museos de arte contemporáneo en esta ciudad, en Łódź, y tiene otros servicios. Pues allí puedes saltar, puedes escalar, puedes hacer tirolina, en lo que era un antiguo espacio industrial, manufacture, donde aparece la casa del señor, del dueño de toda esta fábrica. Es una especie de Versalles enorme donde se puede visitar cómo era la casa de este dueño, de este señor que realizó una fábrica enorme. Este es su palacio, el de blanco, y su fábrica es la de ladrillo. Un museo impresionante que te permite entrar en una nueva época, ¿no? En una época del pasado impresionante. Pero que la parte de abajo tiene la historia de la ciudad, ¿no? De época medieval, donde no había nadie, en época moderna, en época de la Ilustración, cuando había 400 habitantes y ¡pum! El desarrollo de la revolución industrial. Un museo que te explica toda la evolución de la ciudad. Es impresionante lo que ocurre en Manufacture. El off es mucho más pequeño, está en mitad de la calle Piotrowska, que tiene vida de día, pero tiene más vida de noche. Y acabó, es impresionante todo lo que ocurre aquí, de espacios alternativos, ocupados, de artistas. Bueno, es un distrito, un mini distrito cultural mucho más pequeño que Manufacture, pero realmente interesante. Fabricnia ya es 4 veces Manufacture, tiene de todo. ¿Qué no tiene Fabricnia? Tiene absolutamente todo. Tiene un museo de ciencia y tecnología, tiene un planetario impresionante, una gran cantidad de cines y salas de espectáculo, el museo del cómic, la filmoteca, ludotecas, tiene infinidad de ludotecas y, por supuesto, salas de exposiciones. Una reconversión de esta zona de la ciudad impresionante. Y al sur de todo está la Fábrica Blanca, una fábrica que debe su nombre a que era blanca, no de ladrillo, que tuvo diferentes reformas y que está justo al sur de la ciudad y donde hoy se alberga el Museo Textil. Pero es mucho más que un museo. Puedes entrar con la musealización de espacios que han hecho, recrear la zona de descanso de las trabajadoras. Tiene postales, es la imagen icónica de la ciudad, no puedes escribir una postal. Explican el proceso de textil. Tienen el libro de nóminas de trabajadores y trabajadoras, memoria colectiva de las personas que trabajaron allí. Puedes escanear tejidos, recorrer la historia de la ciudad a partir de sus fábricas. Es impresionante. Así que, bueno, para acabar, 3 ideas claves, ¿no? Como conclusión y como reflexión final. Todos estos espacios, tal y como han podido deducir, tienen un denominador común. Todas tienen un pasado industrial que tras una reconversión
han convertido en industrias culturales que han hecho de las políticas públicas unas políticas de desarrollo local que son fundamentales para el desarrollo cultural de nuestras ciudades. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Natalia. La verdad que, joder, menudos estudios. Gracias por compartir toda tu experiencia, conocimiento y la verdad yo creo que es una realidad que hay en todas las ciudades. Yo desde los ojos Bueno, de una chica... no en todas, ojalá. Ojalá, sí. Y algunos casos se me hacen conocidos de que he estado y desde los ojos de una chica de 23 años, como es el mío, la verdad que es impresionante ver cómo podemos ir transformándonos de la mano, ¿no? Entonces, bueno, he visto que hay participantes de Bilbao Equintza, de Agustina Accentrovac, espero que os sirva de interés. Hay algún comentario de una pregunta de Zaragoza Dime. en el chat. Ay, vamos a... Uy. Se me abre. Me está fallando a mí también el ordenador. Te digo, dice Mira, Ana de hay Zaragoza dispersión en activa. el territorio, ¿no? Aquí lo leo. Cuando hay dispersión en el territorio de la actividad cultural y no está tan ligada a la industrialización y no hay una zona tan localizada como en los casos explicados, ¿cómo se abordaría esa unión de zonas para crear distritos culturales? Bueno, a ver si se llama, ya está. En ese caso no se podría hablar de distrito cultural, yo creo que a veces el nombre es lo de menos y que lo diga yo está muy mal, pero sino que se hagan cosas. Allí que habría que hablar de territorios, es lo que estamos estudiando en el proyecto nacional al que me he referido, o CREA, que lo pilotamos también desde la Universidad de Zaragoza, o sea que podemos hablar con tranquilidad sobre estas cuestiones. Allí ya es la entidad en Aragón por lo menos tenemos el gobierno de Aragón, los ayuntamientos y luego las comarcas, que no sé si en País Vasco ocurre esta atomización del territorio tan así, pero es algo positivo. El problema es que hay que confluir todas las sinergias, porque a veces nos torpedeamos de las diferentes instituciones. No se puede hablar de distrito cultural, sino de territorio cultural. Lo que hay que buscar es un denominador común de ese territorio, independientemente de que ese ayuntamiento sea de tal comarca o tal, unir fuerzas y que haya un hilo conductor. El que sea, hay que buscarlo, hay que pensar, hay que perder mucho tiempo en los previos, antes de poner en marcha algo. Todo esto que se explica así de manera tan fastuosa, en realidad lleva muchísimo trabajo. Para poder hablar de branding, hay una reflexión de diferentes agentes, de todos los que he citado, psicólogos, urbanistas, de toda una amalgama de personas que piensan, ¿cuál es la marca identitaria del territorio? Pues tiene tal, pues tiene tal, pues tiene tal. Pues no vamos a identificarnos, sino que vamos a sumar. Da igual que no se llame distrito cultural, sino que será un territorio cultural. No sé si he contestado bien a la pregunta de Ana Rieta, no es. Es, a ver, AZ, Ana Zaragoza Activa. No sé si he contestado bien a Ana Zaragoza. Mi correo, de todos modos, lo voy a escribir aquí, que me hace mucha ilusión participar. Lo compartiremos, toda la información. Te comenta que sí. Sí, gracias, Natalia, por tu respuesta. Nada. Mira, este es mi correo, natajuan@unizar.es. Yo encantada de explicarlo con menos problemas técnicos como los que hemos tenido al principio y con diferentes casos de estudios. Y es interesante. Lo mejor para entender un distrito cultural es verlo, porque esto que se transmite, esto hasta que es como cuando te enamoras, ¿no? Hasta que no lo vives, no sabes lo que es. Pues hasta que no estás en un distrito cultural, no sabes que estás en un modelo. Puedes estar en ciudades culturales, en capitales de la cultura, en museos, en lugares, pero esto hay que vivirlo, hay que experimentar. Entonces, si tienen ocasión, lo mejor es voyager a Brest o le voyage a Nantes, ¿no? O ir a Burdeos, a Le Chardon, a Darwin, a Łódź en Polonia. Lugares que cuando estás allí te das cuenta que no estás en una ciudad común, estás en otro lugar. Y una de las conclusiones que no me ha dado tiempo a explicar con el detenimiento que merece es que está demostrado científicamente los beneficios en la salud mental de distritos culturales. Esto, desde el punto de vista de la psicología, los beneficios de serotonina buena, positiva, que da la salud mental vivir en una ciudad con distrito cultural, eso es impagable. Igual no tiene réditos económicos para un ayuntamiento, pero sí para la ciudadanía. Yo no sé si un ayuntamiento tendría que tener en su programa electoral la felicidad de las ciudadanas y los ciudadanos, pero es una consecuencia, una causa-efecto de las personas que viven en un distrito cultural, son más felices.
Muchas gracias, Natalia. Y luego, aparte, Gracias a también desde vosotras. Bilbao, como comentan, se nota que os transmites todo con mucha pasión y la verdad que es un gusto. Ha sido un placer escucharte. Y lo dicho, también gracias a todas las participantes por asistir y estar y compartir dudas y generar conversaciones. Y lo dicho, os compartiremos el webinar de hoy, lo hemos grabado, también el PowerPoint que nos ha presentado Natalia. Y este mes, pues bueno, acabamos de empezar con esta maravillosa presentación y el miércoles que viene, a lo largo del día de hoy, os comunicaremos sobre qué tema trataremos el webinar y los próximos meses, o sea, los próximos miércoles ya están cerrados. El 16 contaremos con Roberto Ramos de León desde el Ayuntamiento de Huesca. Nos compartirá también sus experiencias a través del Servicio de Acompañamiento para el Empleo Cultural en los aspectos públicos y el impacto que genera. Y finalmente terminaremos presentándoos una guía de evaluación de las políticas culturales a nivel municipal. Eso ocurrirá el miércoles 23, de la mano de Pedro Martínez Muro, desde la red FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias. Lo comentado os lo iremos trasladando mediante email y comunicaciones vía redes sociales, así que tranquilas, estaréis al tanto. Y eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, egunon. Eskerrik asko. Oso ondo, muy bien. Así que nada, os animamos a que continuéis y participéis en los próximos webinars. Eskerrik asko, Natalia. Sí, Eskerrik asko. Me falta una K y me sobra una H, ¿no? Eskerri, a ver si lo sé escribir bien. Eskerrik y la H fuera y en vez de la C la K, pero muy bien. Oye, no es nada fácil. Muchas gracias, Mila, ya he aprendido. Eskerrik asko, perdón por la falta de ortografía, perdón. Egunon. Muy bien, muy bien.